Buen día. El día de hoy vamos a ver lo que es la microbiología de alimentos y cómo ésta logra hacer grandes aportes a lo que es la industria de alimentos, tanto para el sector agroindustrial como para el sector acuícola. Entonces, vamos a comenzar a ver lo que es la microbiología de alimentos. Recuerdan que ustedes vieron en microbiología general que la microbiología estudia los microorganismos en sus diferentes formas. En el caso de la microbiología de alimentos, es una rama de la microbiología que se ocupa del estudio de los microorganismos en un alimento. Son aquellos microorganismos en un alimento, ya sea que estos microorganismos deterioren el alimento, que estos microorganismos me permitan producir el alimento o que estos microorganismos causen enfermedad por medio del alimento. Entonces, todos estos grupos de microorganismos es precisamente lo que va a estudiar la microbiología de alimentos. Muy importante hoy en día conocer sobre los conceptos básicos de microbiología de alimentos, ya que no podemos hablar de inocuidad alimentaria sin saber de microbiología de alimentos. Eso es básico para entender el concepto de inocuidad y para lograr producir alimentos inocuos. La finalidad de la microbiología de alimentos es asegurar precisamente la inocuidad de los alimentos. Entonces, todos los procesos y todo lo que vamos a ver, al final nos van a llevar a lograr la inocuidad, pero no podemos lograr inocuidad en los alimentos sin conocer los principios básicos de lo que es la microbiología de alimentos. Entonces, ¿qué investiga la microbiología de alimentos? Entonces vamos a ver que en microbiología de alimentos investigamos las siguientes características. Estructura. Cuando nos referimos a estructuras, es estudiar los microorganismos en sus diferentes formas, tamaños y agrupaciones que se encuentran en los alimentos, independientemente de qué tipo de microorganismo, pero estudiamos eso. Resistencia. La resistencia nos referimos a aquella actitud para sobrevivir en el entorno. ¿Por qué es importante conocer los mecanismos de resistencia de los microorganismos? Porque estos mecanismos de resistencia me permiten establecer también las medidas de control y de conservación de los alimentos que voy a utilizar para poder controlar los microorganismos o bien sea eliminar los microorganismos. También es importante saber sobre ecología. ¿Por qué? Es importante saber de ecología porque es necesario conocer la relación de los microorganismos con el medio ambiente. Nos referimos al medio ambiente en sí del alimento y dónde está el alimento, porque también el entorno donde nosotros almacenamos el alimento tiene mucho que ver con la flora o la microflora de microorganismos que podamos encontrar en el alimento. Entonces, ese entorno siempre es importante conocerlo, y ya lo vamos a ver más adelante cuando miremos, por ejemplo, los factores extrínsecos que permiten el desarrollo o no desarrollo de los microorganismos, esos factores nos permiten estudiar precisamente la ecología de los microorganismos en un alimento. Secuelas, por supuesto. Una de las, ya dijimos que la finalidad primordial que lleva la microbiología es poder entender o poder lograr producir alimentos inocuos, llegar a ese concepto de inocuidad alimentaria. Entonces, las consecuencias del desarrollo microbiano, vamos a tener consecuencias en el alimento porque me deterioran el alimento, o bien porque si consumo ese alimento me va a causar una enfermedad. Entonces yo tengo que conocer cuáles son las secuelas que se van a desarrollar si yo permito que los microorganismos se desarrollen en el alimento. Entonces, eso es muy importante conocerlo y saberlo. El crecimiento. Tengo que
conocer sobre crecimiento, porque es esa capacidad para crecer y desarrollarse en el alimento. Vamos a ver que los nutrientes que contiene un alimento me van a predisponer para el crecimiento de ciertos grupos de microorganismos. Por ejemplo, la leche la tenemos definida como el alimento completo. ¿Por qué? Porque tiene todas las proteínas, azúcares, minerales, vitaminas suficientes para que sea un alimento saludable para nosotros, pero también es un medio ideal para el crecimiento de microorganismos. Y si no, fíjense ustedes, si tienen una leche y la dejan fuera del refrigerador, rápidamente esa leche se torna ácida precisamente por el crecimiento de microorganismos que comienzan a hacer sus procesos de fermentación y metabolismo y comienzan a descomponer este tipo de producto. Entonces, es importante conocer ese crecimiento porque también de esa manera nosotros podemos limitar el crecimiento de ciertos microorganismos en el alimento que quizás no fueron eliminados por los tratamientos aplicados y que nos va a tocar entonces aplicar otras condiciones, ya sea de almacenamiento o de tratamiento para poder llevar el control de estos microorganismos. Agentes son factores que influyen en el crecimiento de los microorganismos. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son esos factores que me van a influir en el crecimiento de los microorganismos. ¿Como cuáles? ¿Qué factores me preguntaría? Ok, uno de esos factores es, por ejemplo, la temperatura. Si ustedes dejan un alimento a temperatura ambiente, lógicamente se va a deteriorar más rápido que si lo tenemos en el refrigerador. Si yo tengo una carne a temperatura ambiente, se me va a descomponer mucho más rápido que si la tengo en el refrigerador. Y en el refrigerador se me va a descomponer mucho más rápido si la colocamos en el congelador, ¿verdad? Y eso tiene que ver cómo influencia, ¿verdad?, este factor para el control del crecimiento de los microorganismos. Entonces es muy importante saber que todas estas características tenemos que saberlas, estudiarlas, conocerlas dependiendo del alimento, dependiendo de los microorganismos que pudieran estar en el alimento y las condiciones en las que lo tenemos. Eso vamos a ir viendo más adelante. Ok, hay muchas disciplinas que se desarrollan con la microbiología de alimentos. Digo que se relacionan con la microbiología de alimentos. Por ejemplo, la microbiología de alimentos se relaciona con la tecnología de alimentos. ¿Cómo vamos a producir nosotros alimentos de calidad si no conocemos los conceptos de microbiología? Con la ingeniería industrial, ¿cómo vamos a llevar a la producción industrial de un alimento si no conocemos de conceptos de microbiología? Toda la maquinaria, todos los equipos son ambientes donde hay nichos de microorganismos que deben de controlarse. ¿Y cómo vamos a lograr ese control? A través del estudio de la microbiología. Toxicología también está relacionada. ¿Por qué? Porque hay muchos microorganismos que producen toxinas y que es necesario estudiarlas para que no cause enfermedad en los humanos o en quien consuma estos alimentos. Inmunología también es importante conocer, ¿verdad? Porque no podemos agregar a un alimento todos los aditivos que nosotros quisiéramos para disminuir la carga de microorganismos, porque al final repercute en nuestra respuesta inmunitaria, algunos de ellos. O sea, por ejemplo, si agregamos antibióticos, esos antibióticos también van hacia nosotros y podrían destruir nuestras células y de alguna manera bajar nuestras defensas. También algunos de los métodos de diagnóstico se producen a base de principios inmunológicos. Entonces yo tengo que conocer de microbiología de alimentos, debo conocer de inmunología para poder desarrollar un método de diagnóstico que tiene que ver precisamente con respuesta inmunológica. Tengo que conocer de genética, sí. ¿Por qué? Porque hay entornos de los microorganismos y comportamientos de los microorganismos donde es necesario conocer genéticamente qué ocurre. Y tengo que conocer sobre microbiología básica.
Por eso la microbiología general es un requisito para la microbiología de alimentos, porque yo no puedo entender microbiología de alimentos si no tengo los conceptos básicos de microbiología general. Los conceptos básicos como saber qué es una bacteria, qué es un virus, qué es un parásito, cuáles son sus características, eh, dónde prefieren vivir, dónde los podemos encontrar. Entonces, eso lo estudiamos en la microbiología general. Conceptos básicos que necesito para el estudio en la microbiología de alimentos. Y luego bioquímica. La bioquímica es muy importante en lo que es el desarrollo de la microbiología de alimentos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una interacción de los microorganismos con los nutrientes en el alimento. Y esos nutrientes son los que permiten que los microorganismos realicen metabolismo. Y ese metabolismo que realizan puede beneficiar al alimento o puede no beneficiar. ¿En qué sentido puede beneficiarlo? Por ejemplo, cuando yo quiero producir yogur, yo necesito que la leche se descomponga, haya una fermentación láctica, se acidifique, y ese es un proceso bioquímico que se lleva a cabo. Entonces, al acidificarse, yo logro producir el yogur. Epidemiología es importante porque a través de los alimentos se pueden transmitir muchas enfermedades. Entonces tengo que conocer los conceptos básicos de epidemiología para poder tener un control sobre los alimentos y que estos no ocasionen enfermedad. Un poco de historia. Vamos a ver solo ciertos eventos históricos de la microbiología de alimentos, porque una de las asignaciones que ustedes tienen es encontrar más de esos eventos. Entonces, por eso solo traigo aquí un pequeño resumen para que ustedes puedan hacer su actividad que ya está asignada en el campo de lo que es una línea de tiempo. Entonces, lógicamente, por eso solo vienen eso. Ok, entonces vean, la microbiología de alimentos es algo que data desde el tiempo que se descubrió el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego fue el primer método de conservación de alimentos, porque eliminaba los microorganismos y los alimentos se volvían más duraderos. Entonces, también podemos leer en la Biblia algunos acontecimientos donde ya están relacionados los microorganismos y cómo lograban eh, conservar algunos alimentos de ciertas maneras para lograr la eliminación de microorganismos o cómo utilizaban ciertos microorganismos para producir ciertos alimentos. O por ejemplo, como en la Biblia hay descripciones de eventos como por ejemplo el almacenamiento de granos que hacían, a veces podían contaminarse con hongos, estos producir toxinas y esas toxinas causar ciertas mortalidades. Entonces, la microbiología no es algo tan nuevo, la verdad, tiene ya sus años de venirse estudiando. Entonces, ¿y dónde arrancas? En la parte ya científica. La época del fuego, de que se hacían los vinos y se guardaban en jarrones, esa era la época antigua, pero tenemos una época ya científica donde ya eh, se comenzó a investigar más a fondo.
Entonces vamos a ir viendo la historia que en 1683, Anthony van Leeuwenhoek fue el primero en observar y describir los microbios. Esto lo han venido viendo ustedes desde que están en biología. Luego, en 1756, Lázaro Spallanzani demostró que el caldo de carne de vaca sometido a ebullición permanecía estéril, o sea que no había crecimiento de nada, no se descomponía, y esto lo hizo él poniendo carne en botellas de vidrio, las ponía a hervir y las dejaba ahí por un tiempo. Entonces notó que permanecían estériles. Luego, en 1809, Nicholas Appert consiguió conservar carnes en frasco de vidrio, y también Nicholas Appert fue el primero que conservó alimentos enlatados, y por eso a él se le debe el proceso de apertización, que es lograr enlatar los alimentos. En 1856, Louis Pasteur, que ustedes ya saben y ya conocen que es el padre de la microbiología, inició el estudio de los procesos de fermentación y descubrió que estaban causados por microorganismos. O sea, él es el primero que descubre que la cerveza y el vino es un proceso de fermentación y que son los microorganismos los que están relacionados en la producción de estos. Luego, en 1888, Gaiter aísla por primera vez Salmonella enteritis, causante de gastroenteritis, y que en ese tiempo una persona que se infectaba por Salmonella automáticamente moría. En 1951, Fujino demostró que vibrio parahemolítico era un agente de intoxicación alimentaria. Anterior a esto, se creía que vibrio parahemolítico no causaba ninguna enfermedad. Hoy día vemos que no solo causa enfermedades al humano, sino que también causa enfermedades a las especies, por ejemplo, de camarón y otras especies marinas en peces, que también es un agente causante de enfermedad. Entonces, es importante cuando consumimos peces o camarón que estén libres de vibrio parahemolítico o que sus concentraciones sean bajas para que no vaya a causar una enfermedad. Y luego que hemos visto parte de la historia, nos vamos a ver que en un alimento nosotros podemos encontrar diferentes tipos de microorganismos. Entonces, desde el punto de vista sanitario, estos microorganismos los vamos a clasificar en 4. Deterioradores o descomponedores, que también los pueden encontrar con ese nombre, patógenos, indicadores, benéficos o productores. ¿Quiénes son los deterioradores? Son aquellos que van a alterar las características organolépticas de los alimentos. Principalmente se producen procesos proteolíticos, lipolíticos y de fermentación. O sea, vamos a encontrar alimentos nosotros que se vuelven rancios, que se vuelven ácidos, y esos son procesos por los que un alimento pasa y que es deteriorado por microorganismos. También en un alimento podemos encontrar microorganismos patógenos, que son aquellos causantes de enfermedad. Por ejemplo, Salmonella, Shigella, Vibrio cholera, Listeria monocitógena, Escherichia coli, enteropatógena, y así podemos hacer una lista bien larga de microorganismos. De hecho, el interés por lograr la inocuidad de los alimentos es precisamente eliminar aquellos microorganismos causantes de enfermedades, para que no vaya a ser a través de los alimentos que nos vayamos a enfermar. El otro grupo son los microorganismos indicadores. Así como su palabra lo dice, los microorganismos indicadores nos indican malas prácticas de higiene en la elaboración de alimentos. Entonces, ¿cuáles los más comunes que estudiamos? Coliformes, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Entonces, normalmente cuando hacemos un perfil microbiológico para determinar la calidad microbiológica de un alimento, lo que utilizamos son los microorganismos indicadores.
Los microorganismos indicadores solo nos indican que el procedimiento por el cual se elaboró el alimento no fue el más adecuado. No fue el más adecuado. Entonces, ellos pueden estar ahí. ¿Y qué me va a indicar? Por ejemplo, si yo tengo coliformes, significa que así como llegaron los coliformes al alimento, así puede llegar salmonela, así puede llegar shigella. ¿Por qué? Porque estos microorganismos ecológicamente están relacionados. Vean, salmonela son bacilos gram negativos. Los coliformes son bacilos gram negativos. ¿Cuál es la diferencia? Salmonela es lactosa negativa y los coliformes son lactosa positiva. Pero ecológicamente están relacionados. ¿Por qué? Viven en los mismos lugares, las fuentes de donde ellos están son las mismas. Entonces, si solo que el grupo de coliformes es mucho más grande que salmonella. Lo mismo pasa con Escherichia coli. Escherichia coli es un muy buen indicador de contaminación fecal. ¿Por qué? Porque todos los animales de sangre caliente en su intestino tienen Escherichia coli. Entonces, si nosotros encontramos coliformes en un alimento, lo más probable es que ese alimento también tenga Escherichia coli. ¿Por qué? Porque ecológicamente están relacionados. Los coliformes viven en nuestro sistema gastrointestinal. Entonces ahí vamos a encontrar siempre coliformes. Entonces, el encontrarlo a uno de los mejores microorganismos indicadores son los coliformes. O sea, si yo produzco yogures, yo debo determinar coliformes y Escherichia coli. ¿Por qué? Estos me determinan si no hay una contaminación fecal, ¿verdad? Por el entorno donde están. Los coliformes y Escherichia coli viven en el intestino de animales de sangre caliente. ¿Qué significa? Que si yo encuentro Escherichia coli en un alimento, prácticamente está contaminado con heces. Eso es lo que me va a indicar. Entonces, también estudiamos estafilococos. ¿Dónde vive estafilococos? Estafilococos aureus normalmente está en las manos, está en las fosas nasales de nosotros. Entonces, el hecho de encontrarlo en un alimento significa que la persona que lo preparó no se lavó las manos, no utilizó boquillas, probablemente estornudó sobre el alimento o se tocó sus fosas nasales y después fue a tocar el alimento y por eso el alimento está lleno de estafilococo. Vean, en los lácteos es bien frecuente la contaminación tanto por coliformes como por estafilococos aureus. Yo creo que nosotros en nuestra dieta diaria, todos los días nosotros comemos o mantequilla, o queso, o cuajada, o quesillo. Lo que es la mantequilla, el queso y la cuajada son productos que se hacen con leche netamente cruda y nosotros no tenemos sistemas de pasteurización. Procesamos la leche tal y como viene del campo. Entonces, y normalmente del campo viene cargada de Escherichia coli. ¿Por qué? Si ustedes alguna vez han ido y han visto cómo ordeñan, van a ver que el ordeñador hasta con la cola de la vaca limpia a veces las tetas de la vaca para ordeñarla. Entonces eso ya viene adherido ahí en la leche. Usted puede tener la mejor salita del proceso, pero si no tiene pasteurización, los microorganismos que vienen desde el campo van a estar en sus productos, van a estar en el queso y van a estar en la mantequilla porque no hay pasteurización. La única forma de eliminarlos es por calor. Entonces, por eso, y de paso, tiene malos hábitos de higiene, no se lavan ni las manos. Entonces, al queso y a la cuajada, además de que ya venía con Escherichia coli, le vamos a agregar Staphylococcus aureus. Aparte que ya vienen unos cuantos Staphylococcus aureus ahí que vienen del canal del pezón de la vaca, ya vienen agregados ahí. Entonces, ahora, que esté coliforme y que esté Escherichia coli no significa que si yo lo como me voy a enfermar. Ahora, Staphylococcus aureus va a depender de las cantidades que estén en el alimento para que logre enfermarme.
si hay más de 1000 unidades formadoras de colonia por gramos, seguro que nos vamos a enfermar. Entonces, lo que tienen que tener claro es que los indicadores me indican que el procedimiento por el cual se elaboró el alimento no fue el más adecuado. Eso me indican por eso se llaman indicadores, ¿verdad? Entonces, hay diferentes. Aquí solo les coloco algunos ejemplos porque ustedes ya tienen una tarea asignada donde van a buscar los demás. Los productores o benéficos, ¿quiénes son? Son los utilizados en el proceso de producción de alimentos. Por ejemplo, lactobacilos, que lo utilizo para la producción de yogur. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, que la puedo utilizar para la producción de vino, para la producción de cerveza, para la producción de pan y algunos otros procesos en los que interviene Saccharomyces cerevisiae. Entonces, esos son los productores. Y a veces algunos microorganismos por sí mismos pueden ser alimentos porque tienen un alto valor nutricional, tienen alto contenido de proteína como lo son las algas. Entonces, ya por sí mismo, no es que el microorganismo me va a servir para elaborar otro alimento, sino que ellos por sí mismos ya son un alimento, ¿verdad? Entonces, esos son los microorganismos que me van a permitir la producción de un alimento. Bueno, hasta aquí tenemos esta presentación para ustedes el día de hoy. Espero hayan comprendido bien de qué se trata toda la teoría y puedan realizar las tareas que se les asignaron. Tengan feliz semana.